Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Hoy día nos vamos a encontrar con un nuevo tema en las clases de TV Colina. Esta corresponde a la clase número 14 y lo que nos convoca hoy día es un tema complejo, pero vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible, que es la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y las transformaciones estructurales que trae como consecuencia esta crisis. Para que nos ubiquemos, esto va a ocurrir más o menos entre 1950-60 y 1970 en la historia de Chile. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a explicar los factores que determinaron las transformaciones al modelo de industrialización por sustitución de importaciones y cómo ello llevó a que la gobernabilidad chilena pasar de un periodo de consenso político a un periodo de proyectos políticos llamados, comillas, mutuamente excluyentes. ¿Ya? Vamos a tratar de explicar que los gobiernos radicales van a dar paso a un nuevo ciclo político desde el gobierno de Ibáñez hasta el gobierno de Allende, en donde el primero predominó el consenso y el segundo el disenso. Vamos, para entender esto, echemos un vistazo a los presidentes del periodo. Este periodo comienza con la crisis del 29, la crisis del capitalismo mundial del 29, que provocó la caída de Ibáñez, ¿no es cierto?, y la generación de la República Socialista. Posteriormente a ello asume Arturo Alessandri Palma, como ustedes pueden ver en la imagen. Luego tenemos los tres gobiernos radicales: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. ¿Ya? Estos gobiernos radicales van a instalar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya? Pero al final del gobierno de Gabriel González Videla comienza ya a visualizarse la crisis del modelo en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Los siguientes presidentes: Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gósez, fíjense los años de cada uno de los presidentes, van a ir vivenciando las consecuencias de que este modelo ISI no haya solucionado los problemas acuciantes del país, y van a ir instalando nuevas lógicas políticas menos flexibles que en el periodo de la República de los gobiernos radicales, más autorreferentes, menos negociables con otros partidos políticos. Es por eso que se conoce con el nombre de proyectos políticos mutuamente excluyentes. Los gobiernos radicales se caracterizó por la alianza, por el consenso político, y el periodo desde Alessandri Rodríguez hasta Allende por la etapa, ¿no es cierto?, de los proyectos políticos en donde no transaban ni habían grandes alianzas entre la centro, la izquierda y la derecha. En este escenario cronograma político, veamos cómo se evidencia la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La principal evidencia de la crisis es la inflación o la subida de precios. Si bien la inflación acompaña la historia de Chile desde la creación del sistema monetario basado en el papel moneda, con la creación del Banco Central, con claridad desde ahí,
la crisis del capitalismo del 29 y la creación de este modelo que pretende sustituir las importaciones que venían de Estados Unidos a Chile, creando industria local a partir de la Corfo y de las filiales Corfo, este nunca pudo frenar la inflación. Si ustedes se fijan en la gráfica, en donde nos muestra el porcentaje inflacionario desde 1942 hasta 1957, fíjense que son todos de 2 dígitos. Todos los ciclos inflacionarios superan el 10%. Y el pic lo tenemos en el año 1955, en donde hubo más de 83% de inflación. Hoy día manejamos inflación cercana a los 2 dígitos, de 1 dígito, y no escandalizamos, ¿no es cierto? Nuestro escenario político se escandaliza. Imagínense en esa época, en donde el kilo de pan llegaba a costar 3.000 pesos, por ejemplo, haciendo la relación con hoy. La inflación no fue detenida por esta apuesta industrial de Chile. Pero otros factores que influyeron fue el excesivo gasto social. El Estado se va a ampliar en el periodo de los gobiernos radicales y va a ampliar su gasto. Y el excesivo gasto social inyecta a la economía más circulante. Entonces, fíjense lo que pasa. Industrialización que no alcanza a solventar las necesidades locales y en escaso número de productos. La primera fase de la industrialización era una propuesta de industria liviana que no se llevó a cabo. Y por otro lado, aumento de circulante. Entonces, en una economía, cuando hay menos productos y más circulante, hay más poder adquisitivo. Y cuando hay más poder adquisitivo, hace que los precios suban. Ciclo inflacionario. Y si a eso le adicionamos estancamiento agrícola, es decir, además de falta de productos industriales, falta de productos agrícolas, es decir, en términos estrictamente económicos, falta de oferta, evidentemente provoca aumento de precios. Espero que lo entienda bien. Si usted va a comprar palta y hay menos palta en la feria, el casero de las paltas puede subir el precio de las paltas, porque hay más gente que quiere comprar palta. Eso es, subida de precio es, a nivel macro, inflación. También tenemos que el modelo ISI se comienza a desgastar. La economía chilena no ahorraba divisas suficientes para saltar de la industrialización liviana a otra más compleja y más integral que involucre mayor cantidad de productos. El modelo no llevó a producir una gran diversidad de productos de consumo en el país y Chile seguía importando. Por lo tanto, fue una industrialización de un impacto, si bien un gran impacto en términos de crecimiento del Estado, pero en términos estrictamente económicos no cumplió plenamente su objetivo. Y como el talón de Aquiles de esta situación era la inflación, la subida de precios constante, ¿no es cierto?, que merma el poder adquisitivo y quita calidad de vida a la sociedad, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se va a preguntar, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Y pide una asesoría a expertos norteamericanos, en donde llega la misión Klein Sachs. Y esta misión Klein Sachs hace un estudio de la realidad chilena y le dice a Carlos Ibáñez del Campo: señor Ibáñez, usted va a tener que hacer modificaciones al modelo ISI y si usted quiere reducir la inflación, tiene que disminuir el gasto fiscal y achicar el Estado. Esto, en pleno predominio del modelo del Estado desarrollista, del Estado impulsor de la economía, era un problema. Y si lo miramos desde el punto de vista político, aún más un problema
político para Ibáñez. Imagínense lo que hubiese significado que Ibáñez hubiese rápidamente recortado el gasto fiscal. Se le puede ir la ciudadanía encima con problemas políticos, igual como lo pasó en la crisis del 29, que también le tocó vivir a Ibáñez en su primer periodo. Ibáñez no tomó mucho en cuenta la misión Klein-Sack. Pero sí, esa misión Klein-Sack es, por así decirlo, el primer asomo de medidas neoliberales que llega a Chile. Ojo con eso. Mientras ocurre eso, el panorama chileno de mediados de siglo va a sufrir importantes transformaciones de múltiples tipos. Revisemos algunas de ellas. A mediados del siglo XX, Chile va a comenzar a expandir drásticamente su población. Si observamos este gráfico de la evolución de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad a lo largo del siglo XX en Chile, y vemos cómo se comienza a separar la tasa de natalidad, que comienza a disminuir drásticamente, con la tasa de mortalidad que también comienza a disminuir, pero menos drásticamente. Esta brecha que se produce entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad es el crecimiento vegetativo. ¿Qué vemos aquí? Altas tasas de natalidad y mortalidad, pero ¿qué es lo que vemos menos? Vemos que muere menos gente de la que nace. Esta es la tasa de mortalidad, esta es la tasa de natalidad. Por lo tanto, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Por lo tanto, si nace más gente de la que muere, se produce mayor cantidad de población. Y eso sumado al lento y aumento de la esperanza de vida, tenemos más población en Chile. Dato, PSU. Fíjense, durante todo el siglo XX hubo crecimiento vegetativo positivo, es decir, la natalidad siempre fue superior a la mortalidad. Esto lo podemos apreciar en esta tabla, en donde vemos, ¿no es cierto?, la población en 1930, 4.200.000, 1940, 5 millones, 1952, casi 6 millones, y 1960, ya 7.300.000. O sea, fíjense el aumento en 30 años, la población casi se duplicó. ¿Ya? Eso comienza a pasar y tiene su gran punto de eclosión a mediados del siglo XX, en este periodo que estamos mencionando. Otra consecuencia, otra característica y como un panorama de este periodo de mediados del siglo XX, tenemos las migraciones rurales o migraciones campo-ciudad, que comienzan a generarse ya con la crisis del salitre de finales del 19 y comienzos del 20, pero con mucha fuerza después de 1930 en Chile. Y tenemos, ¿no es cierto?, que la población rural comienza a disminuir y la población urbana comienza a aumentar, y tenemos un ciclo de urbanización gracias al desarrollo del transporte, al desarrollo de los servicios. Esto lo podemos apreciar en esta tabla, ¿no? Acá vemos cómo en 1930 tenemos un 49% de urbanización y saltamos a 1960 con un 68% de urbanización. Ahí vemos cómo aumenta la urbanización. Aquí, en la columna de la izquierda, cómo aumenta la población también, lo que mostrábamos recién en el cuadro, ¿no? Esta migración campo-ciudad va a provocar procesos de hiperurbanización en las principales capitales del país, principalmente en la capital de la nación, Santiago, pero también en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta, en donde comienza a aumentar la población que deja de vivir en las áreas rurales, pero, como es de esperar, las principales capitales, vamos a ejemplificar con Santiago, no estaba preparada para recibir ese tamaño de flujo migratorio y comienzan a surgir rápidamente poblaciones marginales en la periferia de Santiago, tanto en el sector sur como en el sector norte. Estas poblaciones fueron conocidas con el nombre de poblaciones callampas, por la velocidad por la cual surgían. Este es un fenómeno que no solo se referencia a nuestro país, lo vemos en Argentina con los barrios miseria, lo vemos en Brasil con las favelas,
aquí en Chile tiene este nombre, ¿no es cierto?, de poblaciones callampa. Por lo tanto, comienza a haber una gran concentración urbana y aparecen nuevas problemáticas urbanas, ¿no es cierto? Porque las poblaciones callampa son lugares que no tienen agua potable en primera instancia ni electricidad, comienzan a haber problemas de hacinamiento, comienzan a generarse problemas sociales graves de habitabilidad en estos sectores, situación que el modelo económico de la ICI no da resultado y que va a pretender solucionar los proyectos políticos excluyentes de Alessandri, Frey y Allende, como vamos a mencionar a continuación. Sin embargo, a pesar de eso, en el siglo XX, después de 1930, el Estado crece. Y el modelo ICI se inserta bajo un modelo de Estado, si bien empresario, pero también un Estado bienestar, un Estado que intenta mejorar esas condiciones de privada de las personas. Tenemos que si aumenta la población y mejora la esperanza de vida, son indicadores que hay unas mejores condiciones de la vida de la población. Vamos a nombrar algunos datos al respecto. Entre 1935 y 1960, el gasto social se quintuplicó. ¿Y a dónde por qué se quintuplicó? Porque hubo una prioridad en la educación, en la previsión social de la salud pública. En 1952 surgió el Servicio Nacional de Salud, orientado a entregar salud a bajo costo a las familias de los trabajadores. Ese mismo año surgió el Servicio de Seguro Social, que mejoró sustancialmente las prestaciones a los obreros, la pensión de vejez, por ejemplo. En el ámbito educacional hubo un aumento en la escolaridad en todos los tramos. La educación primaria entre 1925 y 1950 pasó de 500.000 a 800.000, la secundaria de 63.000 a 150.000 matriculados y la universitaria de 5.000 a 11.000. En este periodo se crearon 3 nuevas universidades, la UTE, la Universidad Técnica del Estado en 1947, la Universidad Austral en 1954 y la Universidad Católica del Norte en 1956. Y la Universidad de Chile y también la UTE se expandieron y hicieron sucursales en todo el país. Bueno, ahí hubo apoyo del Estado, ahí hubo inversión y gasto social, ahí hubo mejora de la calidad de vida de la población, si bien eso provocó inflación por un lado, pero también mejoró la calidad de vida por el otro, en ciertos aspectos, en estos aspectos específicos. Por lo tanto, el rol del Estado fue fundamental para aumentar los niveles de bienestar de la población, pero aún así no resolvía los problemas de la extrema pobreza ni los problemas acuciantes que surgían, por ejemplo, en las poblaciones marginales. A mediados del siglo XX también vivimos importantes transformaciones culturales, pasamos a ser una sociedad de masas, ¿no es cierto?, de consumo masivo, ya no una sociedad tan elitista como en el siglo XIX, sino de derechos más homogéneos. Eso es sociedad de masas. Te sugiero que profundice en esta página el concepto de sociedad de masas, ¿ya? También hubo una transformación importante en los medios de comunicación. Aparece desde mediados de siglo, ¿no es cierto?, en adelante, un fuerte rol comunicacional en las radios chilenas y la televisión chilena. Ya recordemos el Mundial del 62, ¿no es cierto?, que ocurre básicamente en este periodo. Importantísimo el rol de los medios de comunicación que van a tener en el devenir social, político y económico del país. Te sugiero que profundice esta página para ver el tema de los medios de comunicación. Esta crisis del modelo ICI va a llevar a las transformaciones estructurales de los gobiernos, principalmente de Jorge Alessandri Rodríguez, Frei Montalva y Allende Gosse. Miremos rápidamente estas transformaciones estructurales que se debieron a la ampliación del patrón electoral en Chile. Entre 1949 y 1973, la participación electoral chilena pasó de 400.000 votantes a 4.500.000 electores. Esta presión electoral se debió a reformas. ¿Cuáles son las principales reformas? La de 1949, que incorpora a la mujer por primera vez a votar tanto las presidenciales como las parlamentarias,
El año 1958, en donde se derogó la ley maldita, reincorporando al Partido Comunista a la oficialidad, y estableció ese año la cédula única electoral, un carnet que permitía acceder a la urna. El año 1962 se hizo obligatoria la inscripción electoral y con ello los registros electorales pasaron a ser permanentes para poder determinar que votaran todos como corresponden y dónde corresponden. Y el año 72 se redujo la edad mínima para votar a 18 años y se eliminó todos los demás requisitos como saber leer y escribir, por ejemplo, para votar. Todas estas reformas provocaron la ampliación del patrón electoral y el voto universal. Esta ampliación del sufragio permitió que las grandes masas entraran a la política y el país se dividiera entre el 58 y el 73 en 3 tercios. Un tercio que apoyaba a la derecha, Partido Nacional, Partido Conservador, Partido Liberal. Un tercio que apoyaba a los partidos de centro, como el Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical. Y un tercio que apoyaba a la izquierda, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, entre otros, ¿no? Cada grupo político tenía un proyecto para solucionar estos problemas que mencionamos. Y estos proyectos comenzaron a no transarse con otros proyectos, ya que los gobiernos radicales que se caracterizaban por el consenso ya eran vistos como corruptos o como meras componendas o arreglines. En esta pasada, en el año 58 en adelante, la ciudadanía no va a estar dispuesta a esos arreglines políticos. Así era leído en el periodo. Todos compartían el mismo diagnóstico, que la economía chilena estaba en crisis. Por lo tanto, eso llevó a que cada grupo político desarrollara sus propios proyectos para solucionar esa crisis. Así tenemos el gobierno de Alessandro Rodríguez entre el 58 y el 64. Él comenzó con estas transformaciones estructurales, pero ese periodo se conoció como la revolución de los gerentes, ya que Alessandri se asesoró por ingenieros de la empresa privada, también pública, pero con un predominio técnico. Y él llevó a cabo y quiso solucionar el problema a través de la lógica liberal. Llevó a cabo reformas liberales. Se congelaron los sueldos, se desactivaron las importaciones y las exportaciones, se redujeron los controles estatales y los impuestos, y se reorientó la labor de la Corfo a ocuparse de los planes sectoriales de la economía, ya perdiendo su lógica nacional. Esto tuvo un impacto inmediato en frenar el avance de la inflación, porque al congelar los sueldos, al generar menos circulante, obviamente, y al fomentar las importaciones y exportaciones, es decir, al generar más productos, neteó, ¿no es cierto? Igualó o tendió a igualar el flujo monetario con la existencia de productos, y eso trae como consecuencia un mantenimiento del ciclo inflacionario, o sea, un control de la subida de precios. Sin embargo, a pesar de eso, en 1960 fue el terremoto de Valdivia y las elecciones parlamentarias que obligaron a Alessandri a modificar su estrategia y también, debido a la presión internacional, de una u otra forma, a llevar a cabo la reforma agraria. Ojo, Jorge Alessandri Rodríguez comienza esta gran reforma, la reforma agraria, pero lo comienza en el papel, no en la práctica. Lo declara, pero no lo lleva a cabo. ¿Quién lo lleva a cabo? Es el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964-1970. Él lleva a cabo reformas estructurales, pero en un gran clima de polarización política en Chile. Él persigue la modernización de la economía con la participación de la ciudadanía, esa era su idea. Llevó a cabo reformas en la educación, llevó a cabo la promoción popular, estrategia orientada a fundar instituciones sociales para incorporar a los sectores excluidos dentro del modelo. Llevó a cabo la chilenización del cobre, es decir, la compra de acciones por parte del Estado chileno al capital extranjero y igualar el número de acciones. No se adueñó de todas las acciones, sino compró parte de las acciones, se hizo inversionista. Eso es chilenización del cobre. Y también el inicio de la reforma agraria, que va a llevar a que en las elecciones del 70 sea electo Salvador Allende, quien ganó con escaso margen, y la democracia cristiana le dio el apoyo en el Congreso al ganar, no con mayoría absoluta, sino con escaso margen, le dio el apoyo, pero le hizo firmar los estatutos de garantías democráticas a Salvador Allende, un hecho inédito dentro de la historia, no había pasado,
como requisito para el apoyo, y lo que perseguía la democracia cristiana era que el socialismo a la chilena se comprometiera a respetar la democracia. Destaco socialismo a la chilena porque los socialismos en el mundo en la época llegaban al poder vía las armas, y aquí en Chile llegaron al poder vía democrática. Para terminar, agregar, ¿no es cierto?, que Salvador Allende va a tender a fortalecer el Estado, va a desarrollar ciclos de nacionalización, va a nacionalizar las grandes empresas, nacionaliza el cobre, por ejemplo, comprando la totalidad de las acciones, esa es la nacionalización del cobre, con el apoyo de la unanimidad del Congreso, ojo, y de otras empresas también, de comunicaciones y de la banca. Pero su gobierno tuvo una fuerte oposición institucional, tanto de la derecha, como también ya es sabido, ¿no es cierto?, una fuerte intervención de Estados Unidos, que junto con otros factores llegó a producir, sobre todo en el 72 y el 73, un increciente movimiento de inestabilidad social y política, que provocó un primer intento de golpe de Estado en el Tanquetazo, en junio de 1973, que fue un golpe fallido, pero se llevaría a cabo el 11 de septiembre de 1973 un golpe de Estado por parte de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, que va a poner fin al gobierno de Allende y con eso pone fin a un ciclo democrático que vivía el país, y también de una u otra manera pone fin a la lógica del modelo de Estado desarrollista propio de 1930 hasta la época. En síntesis, ¿qué podemos decir? Que la crisis económica del 29 llevó al país a desarrollar un nuevo modelo económico, industrialización por sustitución de importaciones, o industrialización sustitutiva de importaciones, los dos nombres son correctos, que se desplegó básicamente en los gobiernos radicales. Gobiernos que a través de la Corfo llevó a cabo una industrialización incompleta que no resolvió los problemas acuciantes de la sociedad chilena, lo que conllevó a una etapa política caracterizada por propuestas de cambio en base a modelos excluyentes, proceso que determina, entre otros factores, la crisis de la institucionalidad democrática en 1973. Y en este tránsito fue acompañado por importantes transformaciones en el ámbito demográfico y también en el ámbito cultural. Con ello, respondamos la pregunta. Ante la crisis estructural del modelo de sustitución de importaciones, el gobierno de Alessandro Rodríguez planteó reformas que buscaban, si tú te fijas, todas las reformas que aparecen ahí, son reformas ligadas a ámbitos ajenos a lo que perseguía Alessandro, que era liberalizar el mercado interno y externo. Esa es la correcta, la letra B. Bueno, con eso hemos terminado la clase. Espero que hayan puesto atención y aprendido los conceptos claves de esta. Nos vemos en la próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.